Muchas gracias, Fernando, y un saludo a todos los participantes de estas jornadas de informática en salud en este año 2020. Para mí es un gusto volver a estar con ustedes, ahora virtualmente. Bueno, obviamente el contexto lo amerita, sí, pero también es una gran oportunidad de poder estar compartiendo con destacados ponentes de todo el mundo. Efectivamente, el día de hoy voy a comentar un poco la experiencia de el rol de la telesalud en esta lucha en el COVID-19 en el Perú y también cómo ha evolucionado el marco normativo peruano y cuáles son las implicancias y pasos a seguir en el futuro. En primer lugar, quisiera mencionar que, como todos sabemos, en el mundo ya van registrándose más de 46 mil millones de casos confirmados, 46 millones de casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo. Perú está en el top 11 de países en todo el mundo y en el top 5 de países en América Latina con mayor número de casos registrados por COVID-19, debajo de México, Colombia, Argentina y Brasil. Esto obviamente ha traído muchísimos desafíos en todo el mundo, con profundos impactos económicos y en la salud que todos conocemos. Sin embargo, también ha sido una gran oportunidad de impulsar una de las áreas de aplicaciones tecnológicas en salud, que ha sido justamente la telemedicina. Esta pandemia por el COVID ha permitido redescubrir la telesalud en muchas partes del mundo y Perú no ha sido la excepción, ¿no? Dentro de todo el contexto normativo que ha tenido que cambiar en el Perú, justamente se modificaron algunos componentes y algunas normas importantes que vamos a mencionar a continuación y que ha permitido esto, el dinamismo de algunas herramientas tecnológicas aplicadas al sector. Nosotros en los últimos 4 años hemos sufrido varios cambios normativos y legislativos en cuanto a la telesalud en el Perú. Desde el año 2016 nosotros contamos con una ley marco de telesalud que luego fue modificada con un decreto legislativo a finales del mismo año 2016. Posteriormente, luego de más de 2 años, salió el reglamento de la ley marco de telesalud a través de un decreto supremo y ha sido en el marco del COVID, el 10 de mayo de este año, que con el decreto legislativo 1490, que fortalece los alcances de telesalud. En primer lugar, cambia la definición de telesalud y de telemedicina. La telemedicina se define en el marco de este decreto legislativo como la provisión de servicios a distancia en diferentes componentes, ¿no? Anteriormente solamente estaba restringida la provisión de telemedicina para un grupo muy selecto de condiciones. En este caso, ya en el marco del COVID se extiende los componentes no solamente de promoción, prevención, diagnóstico, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, inclusive prestados por personal de salud que utiliza las TICs. Antes del COVID, el componente de cuidados paliativos no estaba considerado dentro del espectro de acción de la telemedicina. Y de manera similar, la telesalud, en el misma línea del decreto legislativo, se define como el servicio de salud a distancia prestado por personal de salud competente utilizando las tecnologías de información y comunicación. Sin embargo, este legislativo se complementa con otros documentos importantes y otras normas importantes que se dio en Perú. Recordemos que, y esta es una evolución de todo el campo normativo de la telesalud en el Perú, el primer documento que figura y que aparece en el Perú es del año 2005, es decir, hace 15 años nosotros contamos con un Plan Nacional de Telesalud, el cual luego se complementa con algunos documentos normativos. El año 2008 sale la primera norma técnica de telesalud que establece los ejes y los lineamientos de telesalud. Sin embargo, es el año 2012 donde se sitúa la telesalud en el marco de componentes que constituyen un sistema de información en salud. Esto es fundamental porque es la primera vez con esta resolución ministerial en la cual se pone en contexto la salud con los otros componentes que los vamos a ver a continuación.
En ese sentido, aparte de la telesalud, también tenemos un marco legal relacionado que tenemos que considerar cuando hablamos de telesalud. La primera es la Ley de Protección de Datos Personales. Nosotros contamos con una ley desde el año 2011. La segunda ley es la ley que tiene que ver con la promoción de la red dorsal nacional de fibra óptica, que es otro aspecto fundamental cuando nosotros hablamos de conectividad y de infraestructura. Y el año 2013, el Perú también cuenta con una ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, en el cual uno de los componentes fundamentales no solamente es que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, cuenten con una historia clínica electrónica, la cual por definición debe estar refrendada con una firma digital del proveedor de salud, sino que también está el componente de interoperabilidad, es decir, que independientemente del tipo de software que desarrollen, debe constituirse un set de estándares de datos, estándares de interoperabilidad, etcétera, que permita la comunicación entre las diferentes plataformas. Este marco legal relacionado es importante complementarlo y situarlo en el marco de un sistema de información en salud. Y para hablar de sistema de información en salud necesitamos evaluar los diferentes componentes. Como les mencioné, en Perú desde el año 2012 se elaboró la primera propuesta de la casa digital, como se le puede denominar, en base a parámetros y en base a modelos como el de la OMS, como el modelo ISO de arquitectura en salud, etcétera, en la cual básicamente tenemos un componente de infraestructura, un componente de infoestructura, un componente de planeamiento, ejecución, monitoreo y evaluación y un componente de telesalud de manera transversal a todos estos componentes. Este modelo de la casa digital luego se descompone en componentes más específicos, ¿no? En la base tenemos la infraestructura, luego tenemos la capa de infoestructura, que quizás es una de la plataforma de información en salud que mayores desafíos nos trae actualmente en Perú. Luego hablamos del componente de planeamiento, ejecución, monitoreo y evaluación, y luego el componente de la telesalud. Esto complementado también con otros componentes importantes como la gobernanza, como el fortalecimiento de recursos humanos capacitados en salud, como la gestión del cambio, con todo este tema sociocultural que también es importante ponerlos en contexto. Recientemente y en el marco también del COVID, hace algunas semanas recién el Perú también tiene su agenda digital del sector salud 2020 al 2025. Este modelo de agenda digital toma como base la resolución ministerial que les mostré previamente, la del 2012, en el cual también se mantiene un componente de infraestructura, un componente de infoestructura, está el componente de planificación, seguimiento, evaluación, están los diferentes componentes de dominio de los diferentes procesos y se mantiene también el componente de gobernanza y propiedad nacional y también el componente de las personas y la cultura, donde involucra el proceso de gestión del cambio, que es fundamental poderlo impulsar, una estrategia de comunicación y también el tema de formación de los recursos humanos, ¿no? Esta agenda digital del año 2020 a 2025 involucra también algunos componentes, no solamente el de gobernanza, el de gestión del conocimiento, el de infraestructura, el de infoestructura, los componentes o dominios de información y el componente de personas y cultura. En el marco del COVID, también se emitieron algunas normas importantes. Al principio de la pandemia se emitió un decreto supremo, el 1312, en el cual se daba la orientación y se establecía que el MINSA, nuestro Ministerio de Salud, debía realizar los servicios de telemedicina con especial énfasis en teleorientación médica a distancia, telemonitoreo y también énfasis en salud mental durante la emergencia sanitaria. Luego de este decreto supremo, quizás salió una de las resoluciones ministeriales más relevantes. Es decir, esta resolución ministerial en el cual se aprueba la directiva para la implementación y desarrollo de los servicios de teleorientación y telemonitoreo es la primera vez en el cual cambia el concepto y la definición también de servicios de telemedicina. ¿En qué sentido? En el sentido de que por primera vez
de acuerdo a la normativa peruana, un profesional de la salud, por ejemplo, un médico, se podía conectar directamente con un paciente o con un usuario de salud. Previo al COVID-19, solamente se permitía la telemedicina entre dos profesionales de salud. Podría ser un médico con otro médico o inclusive un médico con un personal de la salud. Y el paciente podía o no estar presente durante esta interacción. Debido al confinamiento, debido al aislamiento social obligatorio que dictó el gobierno peruano, es que el ministerio se adapta su normativa para que un médico podría conectarse directamente con el paciente. De esta manera, el Ministerio de Salud estableció algunos ejes de telesalud, que son los que se muestran a continuación. El primero es que tiene que ver con la prestación de los servicios de salud. Luego está el componente de la telegestión, es decir, cómo la telesalud permite también coordinar acciones entre el ministerio y sus demás dependencias. El componente de información, educación, comunicación con pertinencia cultural y lingüística. Y el componente de fortalecimiento de capacidades del personal de salud. Así, en base a estos ejes de desarrollo, es que el ministerio también estableció algunos tipos de telemedicina, ¿no? Como mencioné, estas definiciones cambiaron en el marco del COVID y son las que se continúan aún vigentes. Este decreto legislativo se publicó el 10 de mayo del 2020, en el cual tenemos la teleconsulta, que es uno de los mecanismos que actualmente se vienen brindando a través de diferentes plataformas, y vamos a ver a continuación algunos ejemplos de ellas que se vienen aplicando en Perú. La teleinterconsulta, que es básicamente la consulta a distancia entre un personal de salud a otro profesional de la salud. El componente de telemonitoreo, que es la monitorización o el seguimiento a distancia de la persona usuaria, usualmente para dar seguimiento y monitoreo de personas o pacientes que tienen enfermedades crónicas, y la teleorientación, que fue uno de los primeros mecanismos que se activaron, especialmente el Ministerio de Salud, otras entidades desarrollaron y activaron plataformas básicamente a través del teléfono para proporcionar a los usuarios de salud consejería y asesoría con fines de promoción, salud, prevención, recuperación o rehabilitación de enfermedades. Esto vino acompañado también con algunos cambios en los formatos y en los registros, ¿no? Uno de ellos, el componente importante, y para seguir y estar alineados con la Ley de Protección de Datos Personales, se establecieron también parámetros específicos en cuanto al consentimiento informado, no solamente para la prestación del servicio de salud, sino consentimiento informado para el proceso de la protección de datos personales. Y también este decreto legislativo estableció algunas pautas importantes con respecto a la receta electrónica, que actualmente también se viene desarrollando. Sin embargo, luego de la dación de este decreto legislativo, el 1490, aún no sale el decreto supremo que va a establecer justamente ya mucho más detalles con respecto a cada uno de estos tipos de telemedicina, ¿no? Esperemos que en realidad el Ministerio de Salud pueda establecer y publicar este decreto supremo, ya que es sumamente importante porque nos va a establecer algunos lineamientos ya más específicos que se van a complementar también con algunas resoluciones ministeriales para el impulso de la telemedicina en el Perú. Sin embargo, en estos meses, instituciones han venido desarrollando también actividades y plataformas, incluyendo el Ministerio de Salud. A la izquierda podemos ver el formato de registro impulsado por el Ministerio de Salud para el desarrollo de la teleorientación y telemonitoreo en salud, en el cual el paciente básicamente llena algunos registros de datos, sus datos de residencia y también los motivos por los cuales solicitan servicios de teleorientación y telemonitoreo, y luego un equipo del Ministerio de Salud procede a coordinar estas solicitudes, ¿no? En la parte inferior figura la web teleatiendo.gov.minsa.pe. Recientemente también el Seguro Social. Recordemos como contexto también que nuestro sistema de salud en Perú es fragmentado y es segmentado. Tenemos el Ministerio de Salud como principal proveedor de servicios de salud desde el punto de vista público. Luego tenemos a eSalud o el Seguro Social, que también brinda servicios de salud básicamente a las personas trabajadoras.
Luego tenemos los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y policiales, y tenemos también los servicios de salud de la oferta privada, ¿no? De las clínicas privadas, consultorios médicos, servicios médicos de apoyo, etc. Para el caso de salud, también activaron plataformas de telemonitoreo y teleorientación al principio de la pandemia, y recientemente, para ser más específicos, la semana pasada, lanzaron un nuevo servicio, eSalud Digital, en el cual el objetivo es potenciar su Centro Nacional de Telemedicina, ¿no? Salud ya contaba con un Centro Nacional de Telemedicina y ya con nueva infraestructura, con nuevos equipos. La idea es fortalecer esta oferta de servicios, ¿no? Esto es un importante paso hacia la transformación de los servicios desde el punto de vista público. Desde el punto de vista privado, también han habido algunas iniciativas importantes a destacar. El Colegio Médico del Perú. El Colegio Médico del Perú también empezó este proceso de transformación digital en salud, lanzó una plataforma, Salud a un clic, una plataforma también informática en la cual médicos proveen teleconsultas, ¿no?, a otros médicos que básicamente por el marco del aislamiento social obligatorio, tenían que permanecer en sus hogares, ¿no? Se activaron inicialmente algunas especialidades como medicina, infectología, psiquiatría, para ver todo este componente de salud mental que es fundamental, y se complementó también con algunas herramientas digitales, ¿no? Como por ejemplo un aplicativo CMP Te Cuida, en el cual se podían también traquear y registrar algunos dispositivos electrónicos como smartwatch, etcétera, de tal manera que el médico podría tener mayor información con respecto a los datos en este caso, de médicos que requerían atención médica. Complementariamente, el Colegio Médico del Perú también implementó algunos portales, no solamente para el público en general, en el cual contenía también información. Tenemos el portal de Ciudadano, en el cual se le brinda información a través de infografías para que puedan tener información con calidad, en base a evidencias, y también el Colegio Médico desarrolló plataformas en las cuales se informa el seguimiento de la evolución de los pacientes médicos que también han adquirido el COVID-19, y se muestra también información útil para públicos, para médicos, etcétera, ¿no? Y es importante resaltar todos los esfuerzos que viene realizando el Colegio Médico, no solamente también para informativos, sino también procesos de capacitación a través de diferentes plataformas, que es un aspecto fundamental también. Y justamente quiero terminar mi presentación mostrando algunos retos, también oportunidades que representa la telesalud en el Perú, pero que también aplican a muchas partes de América Latina, ¿no? Voy a comenzar con el tema de desarrollo de capacidades, que creo que es un aspecto fundamental. Tenemos también en estas jornadas oportunidad de hablar más en detalle sobre la importancia del fortalecimiento de las capacidades para telesalud y en general para la informática en salud, ya que, como hemos visto en todas las presentaciones anteriores, todos estos procesos de transformación obligan también a cambios específicos, no solamente en la manera de realizar los servicios, es decir, en las prestaciones, en el financiamiento, pero también en el rol que tiene la academia, la universidad, en formar recursos humanos capacitados y adaptados a estas nuevas necesidades. Tenemos también desafíos que enfrentar con respecto al marco normativo y los estándares. Hemos mencionado que, si bien es cierto, el Perú avanzó con estas normas del Ministerio de Salud, tenemos inclusive un decreto legislativo, el 1490, sin embargo, aún quedan aspectos por trabajar desde el punto de vista normativo con el decreto supremo del decreto legislativo 1490, que esperamos que salga pronto. Los modelos de atención son importantes, no solamente se vienen desarrollando adaptaciones desde el punto de vista prestacional, los centros de salud están adaptando sus protocolos, sus modelos de atención, están capacitando también a sus médicos, pero también necesitamos nuevos modelos desde el punto de vista de financiamiento,
¿no? Y también nuevos modelos de supervisión en telesalud, ¿no? En Perú está a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud establecer estos lineamientos para la supervisión de los establecimientos de salud. Hablamos del financiamiento, hablamos de la plataforma tecnológica también, ¿no? Todo este componente de la infraestructura necesita también ser fortalecido. Recordemos que Perú es un país muy diverso geográficamente y hay todavía muchas áreas, sobre todo aquellas alejadas en la selva y en la sierra del Perú, que no solamente no llega una buena conectividad, sino inclusive tenemos muchas partes del Perú que no tienen energía eléctrica y es importante también superar estas barreras, ¿no? El equipamiento, la conectividad, la gestión del cambio también es un tema fundamental que lo comentamos, ¿no? Es decir, todo este proceso que tiene que desarrollarse, no solamente el cambio de chip en los directivos o en los líderes, ¿no? En el cual están viendo cómo justamente el potencial de esta telesalud dentro de las prestaciones que realiza, el cambio de chip también que tiene que haber en los mismos médicos y personal de salud, ¿no? Para eso es importante y fundamental evaluar las percepciones de todos estos profesionales ahora que vamos a tener mayores oportunidades de aplicar la telesalud y también el cambio de chip en las personas, en los usuarios, ¿no? Y también es importante evaluarlas y explorarlas, ¿no? Así que considerando todas estas retos y oportunidades, es que justamente estamos en un momento importante para poder no solamente implementar desarrollos, implementar nuevas tecnologías, sino también es una oportunidad única también para reformar, modificar y transformar nuestros modelos de atención en telesalud. Finalmente, quiero invitarlos a ustedes a que puedan complementar la presentación que en estos momentos les he dado con un artículo que publicamos muy recientemente en la revista Acta Médica Peruana. Es una revista de acceso abierto, cual está indexada en Embase, en la cual escribimos con el doctor Edén Galán Rodas, él es secretario del Interior del Colegio Médico del Perú, y con el cual se vienen impulsando todos estos temas y todas estas iniciativas de telesalud desde el Colegio Médico del Perú, y esperamos que pueda haber también mayor interés de realizar colaboraciones, ¿no? Y con este mensaje quiero terminar. Cuando hablamos de telesalud, también es importante resaltar el rol de la colaboración, tanto nacional como internacional, para sumar esfuerzos. Es fundamental también compartir lecciones aprendidas, compartir modelos de atención, de tal manera que podamos aprender rápidamente a través de estas comunidades de práctica para ver qué funciona y qué no, obviamente considerando el contexto. Es así que quiero felicitar al equipo organizador de las Jornadas en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires, en los cuales colaboramos ya desde hace muchos años y esperamos que estas colaboraciones se fortalezcan también con los nuevos colegas y las nuevas instituciones que tengan interés en trabajar con nosotros en Perú. Muchísimas gracias y les deseo muchísimos éxitos en sus jornadas. Gracias, Fernando. Bueno, excelente exposición, Walter. Un lujo nuevamente que estés con nosotros. Tenemos algunos minutos, así que vamos a aprovechar a darle espacio al auditorio para que haga preguntas a través del chat. Tenemos una de Carlos Orellano que dice: ¿de qué sirve que en Perú se den nuevas definiciones para telesalud y telemedicina si se exige que el consentimiento informado sea con firma manuscrita o grabación a voz? Esto obliga a los usuarios a salir de la casa y que las empresas adquieran servicios de almacenamiento encareciendo los servicios. Y agrega: por último, en Perú la mayoría de los establecimientos no piden el consentimiento informado pese a que la normativa lo exige. Muchas gracias. Definitivamente esta pregunta nos relaciona mucho con nuestro último slide, ¿no? Como mencioné, este proceso no necesita ser eficientemente comunicado, ¿no? Justamente la Agenda Digital en Salud establece como uno de los componentes la adecuada información y comunicación a los profesionales de salud. Se hace necesario, definitivamente, no solo que el Ministerio de Salud, sino a través de los diferentes actores se comuniquen bien los procesos. Hay algunos aspectos que tienen que mejorar, sí, si bien es cierto,
la resolución ministerial 146, donde aprobó los consentimientos informados, establece, sí, como uno de los mecanismos la firma manuscrita. Sin embargo, ya el decreto legislativo 1490 establece otros mecanismos electrónicos, ¿no? Pero es fundamental también que el Ministerio de Salud, por eso, apruebe cuáles son estos nuevos mecanismos electrónicos permitidos en base a las mejores experiencias del mundo, ¿no? Entonces, aquí es fundamental que el Ministerio establezca estos nuevos parámetros y no solamente lo trabaje solo, ¿no? Por eso es importante también que convoque a otras instituciones como el Colegio Médico del Perú, etcétera, nacionales o inclusive internacionales, para justamente compartir estas experiencias y buenas prácticas que se han dado en el mundo, ¿no? Entonces, este es un proceso que tiene que evolucionar. Se entiende que obviamente el ministerio tuvo que cambiar definiciones, cambiar procedimientos iniciales de telesalud. Uno de los principales, como mencioné, era que por primera vez el médico tiene contacto con un paciente a distancia. Antes del COVID eso no se permitía, pero también tiene que haber, tienen que cambiar estos modelos y tienen que actualizarse también estos procedimientos. Así que yo lo veo con una perspectiva positiva, es decir, que esperamos que con este decreto legislativo se ordenen y se modernicen, digamos, estos procedimientos a la luz de tener al ciudadano en el centro, ¿no? Efectivamente, personas que no se puedan movilizar, obviamente tienen que tener mecanismos no engorrosos ni tampoco que sean tan costosos como luego demandar a un establecimiento que tenga que invertir onerosas cantidades en almacenamientos que ya están desfasados según las últimas tendencias, ¿no? Así que esperemos que este proceso se actualice constantemente y el Ministerio de Salud realmente llegue y se ponga a la vanguardia de los procedimientos estandarizados y que lo estamos viendo también en esta jornada muy bien. Gracias, Fernando. Bien. A ver si hay alguna otra pregunta. Estamos medio sobre el tiempo. Yo quería agregar a eso que muchas veces, la verdad que desconozco la normativa de Perú respecto del consentimiento informado y un poco lo que vos decías, pero siempre hay que leer con cuidado cuando dice consentimiento informado, porque no necesariamente se habla de consentimiento informado escrito. Muchas veces basta con que se le explique al paciente que se le va a hacer una teleconsulta y eso quede asentado en un registro. No todo, por lo menos en Argentina, no todo consentimiento tiene que ser firmado por el paciente, sino que basta con que el médico asiente en la historia clínica que le explicó de qué se trata, por ejemplo, una teleconsulta y el paciente aceptó tenerla.